En esta oportunidad, la conferencia va a estar a cargo de la licenciada Eva Pozzi. Ella es licenciada y asesora nutricional de Nestlé y nos va a estar hablando sobre la alimentación en el adulto mayor. Sabemos que es un grupo muy afectado con esta pandemia. Son grupos de riesgos y los más afectados quizás por esta pandemia mundial del COVID-19, con lo cual es muy importante la atención que prestemos y que pongamos en ellos para su alimentación y para mantenerlos sanos y para mantenerlos fuertes y con un sistema inmune bien fuerte también. Así que, bueno, vamos a agradecer primero a Nestlé que nos brinda esta oportunidad y le vamos a agradecer también a Eva por dedicarnos su tiempo, por conectarse y por compartir con nosotros estos conocimientos que tanto nos ayudan para asesorar a nuestros clientes en el mostrador de la farmacia. Así que los voy a dejar con ella, que disfruten de la charla. Recuerden que manejamos las consultas y las preguntas que vayan surgiendo por el chat de la plataforma y las canalizamos al finalizar la disertación de Eva. Eva, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, a Ale de la Cámara de Farmacias. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que para Nestlé Health Science es un placer el tener este acercamiento con todos ustedes. Hoy por hoy la pandemia nos golpea fuerte y se nos está haciendo bastante difícil el acercamiento cara a cara con cada una de las sucursales, que es algo que habitualmente solíamos hacer. Si bien seguimos manteniendo el contacto vía virtual, no es lo mismo, sabemos que no. Y bueno, agradecemos particularmente este espacio y este lugar para poder acercar nuestra experiencia y nuestra propuesta concreta para este grupo etario que son los adultos mayores. Yo les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo la presentación. Les voy a pedir que me avisen cuando se vea bien. Ahí se ve perfecto, Eva. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio para el tema de hoy, que vamos a trabajar sobre lo que es alimentación en adultos mayores, y a qué nuevos desafíos nos enfrentamos. Justamente con la pandemia quedó al descubierto una realidad, que es la de nuestros adultos mayores, que son muy vulnerables, y que ya venían transitando muchos de ellos una alimentación deficitaria, una situación nutricional compleja, y que se ha acentuado más en estos momentos. Entonces, vamos a trabajar sobre justamente este grupo etario, el grupo de adultos mayores, y antes de comenzar con todo el desarrollo, les quiero presentar particularmente esta unidad de Nestlé, que es Nestlé Health Science. Nestlé Health Science es un líder global innovador, pionero en soluciones nutricionales, específico para ciertos grupos etarios. Todas nuestras soluciones están basadas en la ciencia, y nuestra misión es empoderar vidas haciéndolas más saludables y a través de la nutrición, utilizando siempre la nutrición como una herramienta terapéutica. Hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a trabajar en primer lugar en el tema del envejecimiento de la población mundial y Argentina en particular. Vamos a ver qué cambios fisiológicos sufre el adulto mayor, cuáles son sus necesidades nutricionales y las deficiencias más comunes encontradas en este grupo etario. Vamos a ver por qué la necesidad de utilizar suplementos y qué propuesta nos ofrece Nestlé Health Science para justamente cubrir estas demandas específicas. Si hablamos específicamente de envejecimiento o de expectativa de vida, en primer lugar, podemos determinar que a partir de los avances tecnológicos y de los avances en la ciencia, la expectativa de vida ha ido en aumento. En el año 1940 la expectativa de vida oscilaba en los 45 años, y si estamos viendo en la actualidad, en el año 2020, nuestra expectativa de vida está rondando los 78 años. Si analizamos en la población argentina la pirámide poblacional, podemos observar que en el año 2010 teníamos un 23,8% de población de más de 40 años, y se estima que para el año 2040 vamos a tener aproximadamente un 32,5% de población en esta franja etaria. Esto, si bien por un lado nos representa
mejoras tecnológicas, mejoras en las atenciones de salud, también nos refleja que vamos a tener un mayor grupo poblacional que va a tener ciertas necesidades específicas que vamos a tener que atender y que cada vez este grupo va a ser mayor. Si hoy pensamos cómo es la población mayor de 50 años, nos encontramos que no es la imagen que teníamos hace 10 años atrás, donde quizás una persona de 50 años era considerado el abuelo, una persona mayor, y hoy por hoy el concepto de envejecimiento saludable nos ubica en personas sumamente activas, personas que trabajan, personas que estudian, personas que realizan sus actividades físicas, que viajan. Entonces, hoy por hoy, esta población mayor de 50 años tiene otros requerimientos diferentes a los que tenían en la antigüedad. Este concepto de envejecimiento saludable se basa en algunos pilares, como son la buena nutrición, fundamental para poder mantener una estructura corporal y los requerimientos necesarios para desarrollar las actividades diarias, la actividad física como pilar de tratamiento para mantener una vida activa, el control de peso, ya que sabemos que tanto las patologías por exceso alimentario como por déficit son sumamente perjudiciales para la salud, y una actitud positiva y conexión social. En este caso, y esta pandemia nos viene golpeando bastante duro, particularmente a nuestros adultos mayores, y por suerte la tecnología nos está permitiendo tener una herramienta para mantener activa la comunicación con nuestros seres queridos. Y entonces nos consultamos y nos preguntamos, ¿cuándo empezamos a envejecer? En realidad no hay un momento ni hay una respuesta exacta para esto. El proceso de envejecimiento es un proceso continuo que abarca desde el nacimiento hasta el final de nuestras vidas, donde incluye el desarrollo por las diferentes etapas, pasando por la adolescencia, la juventud y la vida mayor. Pero entonces, ¿el envejecimiento es una etapa definida de la vida? ¿La podemos definir así? Bueno, hay diferentes conceptos y diferentes concepciones con respecto a esto. Sabemos que es un proceso continuado y que va a requerir, sí, atenciones especiales para esta etapa de la vida. Si vamos a los cambios fisiológicos y funcionales que se asocian a esta etapa, justamente con el paso de los años, vamos a ver que tenemos muchos cambios que son netamente fisiológicos del organismo. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, tenemos un cambio, ya que cambian las capacidades cognitivas, sabemos que las neuronas van perdiendo su actividad. Si hablamos del aparato digestivo, sabemos que a medida que van pasando los años, cambia la absorción de ciertos nutrientes, cambia la tolerancia de ciertos alimentos, no es lo mismo la digestión y la absorción en un individuo joven que en un individuo mayor. Con respecto al aparato respiratorio, va cambiando no solo la frecuencia respiratoria, sino la capacidad pulmonar. Por eso es muy normal que las personas adultas se agiten más y tengan menos, menos resistencia respiratoria. Con respecto al aparato cardiovascular, se van dando cambios con los años, porque las arterias van cambiando su espesor, y esto va generando también problemas cardíacos. Con respecto al aparato urinario, podemos nombrar algunas alteraciones, como puede ser una menor posibilidad de retención de orina, incontinencias, y si nos referimos específicamente a la cavidad bucal, sabemos que con los años vamos teniendo cambios en las piezas dentarias que se van perdiendo, hay cambios en las papilas gustativas que también se van deteriorando, y hay cambios en la salivación. En general, con los años hay menos salivación y esto dificulta la formación del bolo alimenticio y la deglución. Estos cambios fisiológicos y funcionales que están asociados con el paso del tiempo, van a ir generando estos cambios que van a ir pasando en el individuo. Generalmente el individuo mayor tiene una alimentación inadecuada, tiene pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, y también tiene otras patologías que se asocian en esta etapa de la vida. Vamos a comenzar hablando por lo que es la alimentación inadecuada. ¿Por qué un individuo mayor, un adulto mayor, se alimenta inadecuadamente? Bueno, como mencionamos, la pérdida de piezas dentarias puede ser una posibilidad, no puede consumir alimentos tan duros,
También el tema de la apatía, muchas veces nuestros ancianos mayores están solos y no desean comer en la misma cantidad o están deprimidos. Muchas veces tienen problemas digestivos. La polimedicación también genera menor apetito y muchas veces también hay problemas económicos asociados, ya que generalmente en esta etapa los adultos mayores están jubilados y su nivel de ingresos no es el mismo que en su etapa activa. Por otro lado, vamos a hablar de la pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular es un proceso que con los años se da. En este caso tenemos algunos actores muy famosos, con su musculatura muy marcada, y vemos que indefectiblemente, con el paso de los años, esta masa muscular se va perdiendo. Las fibras musculares contienen filamentos que se deslizan entre sí para generar el movimiento muscular. Y alrededor de la tercera década de vida ya se comienzan a perder esta masa muscular por un proceso catabólico propio del organismo. Y esta pérdida progresiva causa limitaciones tanto en su actividad diaria como en el rendimiento del adulto. Y el mecanismo para revertir este proceso o para mantener una masa muscular saludable es un correcto aporte proteico. Aquí lo que podemos ver es un corte de una pierna, hecho transversal, y vemos que a los 25 años lo que predomina es la masa muscular, una masa muscular densa, concentrada, con un tejido adiposo superficial, llamémosle, reducido. Esta misma persona a los 63 años, vamos a ver que ha reducido notablemente su consistencia de la masa muscular y que ha generado alrededor mucho más tejido adiposo. Este es un proceso que es normal, que a partir de los 50 años se pierde por año entre aproximadamente un 1 y un 2% de masa muscular. Por otro lado, además del volumen o masa muscular, hay una pérdida de fuerza muscular. Se calcula que entre los 50 y los 60 años también se pierde un 1,5 por año por ciento de fuerza muscular. Si lo vemos aquí, tenemos jóvenes que lo que se mide en este cuadro es la fuerza necesaria para levantarse una silla, vemos que tienen el 100% de esta fortaleza, y los sarcopénicos, que son aquellas personas que han perdido masa y fuerza muscular, llegan a un 60%. La sarcopenia es justamente esta asociación entre pérdida de masa y fuerza muscular. Según el Consenso Europeo de Sarcopenia del año 2010, se establecía que un proceso de presarcopenia estaba determinado por una pérdida exclusivamente de masa muscular. Cuando esta pérdida de masa muscular se asociaba a una pérdida de la fuerza muscular, o bien había un déficit en la performance que tiene que ver funcionalmente con lo que es la actividad muscular, ya se denominaba como sarcopenia. Y se denominaba sarcopenia grave cuando estaban presentes los tres factores. Esta concepción cambió hacia el año 2018 y el mismo Consenso Europeo ya no centra tanto su evaluación en la performance muscular, sino en la masa y en la fuerza. De hecho, la existencia de una disminución en la masa muscular, y una disminución en la fuerza muscular ya determina la sarcopenia. Y en función de esto, tenemos un algoritmo justamente para diagnosticar sarcopenia según el consenso del 2018. Este algoritmo determina que si hay una sospecha con factores de riesgo para sarcopenia, y esta sospecha da positiva o está presente estos factores de riesgo, se valora la fuerza muscular. Si esta fuerza muscular nos da normal, no hay sarcopenia declarada y se va a reevaluar en el futuro. Pero si esta fuerza muscular nos da un nivel bajo, hay una probable sarcopenia, y esto solamente en la práctica es suficiente para iniciar la evaluación de las causas y una intervención. Si además de este bajo fuerza muscular se determina una baja masa muscular, se confirma la sarcopenia. Si sumado a esto hubiera un bajo rendimiento físico o performance, la sarcopenia se denomina severa. Hay distintas escalas para medir la sarcopenia. Esta escala de puntos es una bastante conocida, bastante difundida entre los profesionales de la salud,
donde toman diferentes ítems como fuerza, asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras o caídas. En función del puntaje, teniendo más de 4 puntos, es decir, teniendo dificultad para levantar 4 kilos de peso, o ser incapaz de cruzar caminando un cuarto, o ser incapaz de levantarse de una silla o de la cama, si se obtienen más de 4 puntos, se determina una sarcopenia efectiva. La prevalencia de sarcopenia en los adultos mayores va a ser diferente acorde a su hábitat, fundamentalmente a dónde viven y la actividad física que realizan. Se estima en promedio que un adulto ambulatorio puede tener hasta un 10% de sarcopenia, en tanto que un adulto hospitalizado asciende al 21,4% este porcentaje, y adultos que viven en geriátricos o que están recluidos y que prácticamente no realizan ningún tipo de actividad física, puede llegar hasta el 40,2%. Entonces, si consideramos la masa muscular, podemos determinar que nuestros adultos mayores tienen las necesidades subidas o incrementadas en lo que es proteínas, y tienen una ingesta menor a la que necesitan. Por eso el balance que tenemos en cuanto a proteínas es un balance negativo. Otro factor importante tiene que ver con los huesos y la matriz ósea. Aquí, si analizamos una matriz ósea de un adulto joven, lo que vemos es una matriz muy densa, donde hay mucha fuerza en el hueso, porque no tiene prácticamente sitios vacíos. Y si vamos viendo, y con el paso de los años, esta densidad ósea se va reduciendo, generando espacios vacíos entre medio, con mayor riesgo justamente de roturas. La osteopenia consiste justamente en la pérdida temprana de esta densidad ósea. Aquí podemos ver en este gráfico los cambios en el contenido mineral óseo con la edad. Esto es en mujeres sanas. En las mujeres particularmente el cambio hormonal es muy importante, y aquí vemos cómo esta es la edad de 0 a 70 años. En la infancia se va incrementando paulatinamente la densidad ósea, llegando a un pico aquí posadolescencia, un amesetamiento en la edad adulta, y en la menopausia ya vemos un descenso, y un descenso mucho más marcado en la posmenopausia tardía. A partir de los 50 años se pierde por año aproximadamente un 1% de masa ósea, y según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina, de cada 4 mujeres mayores de 50 años, 2 poseen osteopenia y 1 posee osteosporosis. Es decir, que tenemos una frecuencia bastante elevada en lo que es déficit de calcio. ¿Y qué asociación tenemos entre osteopenia, osteoporosis y sarcopenia? La caída es realmente un elemento común a estas carencias. Las fracturas. Y las fracturas lo que trae como consecuencia es una pérdida de la autonomía de nuestros adultos mayores. La evidencia clínica sugiere que la optimización en los niveles de vitamina D es tanto o más importante que la suplementación de calcio para la reducción de este riesgo de caídas. Es decir, que aquí lo que vemos es que esta asociación de sarcopenia con osteopenia lo que nos genera son caídas, fracturas, pérdida de independencia por parte del adulto, incapacidad, y como consecuencia de ellos, peor calidad de vida y una menor autoestima. Entonces, si analizamos los nutrientes fundamentales para el mantenimiento de la masa ósea, como son calcio y vitamina D, vemos que las necesidades están incrementadas. Necesitamos un mayor aporte para mantener estas estructuras, y vemos que la ingesta también está reducida en estos nutrientes. Entonces, nuevamente, el balance que tenemos en estos nutrientes críticos vuelve a ser negativo, como en el caso de las proteínas. ¿Qué otras patologías pueden afectar a nuestros adultos mayores? Las patologías crónicas no transmisibles, como son hipertensión, diabetes o glucemia elevada, y algunas alteraciones en la digestión y en la absorción. Si miramos el cuadro de la izquierda, vamos a ver la prevalencia de diabetes por rango etario, y vamos a ver que la diabetes tipo 2
a partir de los 55 a 44 años sufre una elevación en su tasa muy importante, llegando aproximadamente al 20% en adultos mayores de 65 años. Otra de las patologías prevalentes es la hipertensión. La hipertensión en adultos mayores afecta a 7 de cada 10 personas. Realmente la tasa es muy importante y está estas patologías muy vinculadas a los alimentos que se consumen, a los hábitos alimentarios y también a la falta de actividad física. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de valorar a este paciente adulto mayor para saber en qué situación se encuentra? Lo que se recomienda es realizar una valoración geriátrica integral. Esto es clave para evaluar el estado nutricional y el estado de salud del adulto mayor. Como principales pruebas diagnósticas se utilizan el algoritmo que habíamos comentado, que es la encuesta, la prueba de levantarse de la silla, de desplazarse, la velocidad de marcha, la fuerza que se toma con un dinamómetro, y las principales mediciones que se realizan son las actividades básicas que puede realizar esta persona en su vida cotidiana y actividades instrumentales. También se valoran otros aspectos más bien holísticos, como es la depresión, los aspectos cognitivos, el equilibrio y la marcha. En cuanto a la valoración nutricional, se toma un parámetro que es el índice de masa corporal. Este índice relaciona el peso con la talla al cuadrado del paciente y se obtiene un número que nos va a dar un parámetro de su estado nutricional global. Si este número obtenido por esta ecuación nos da menor a 23, significa que el paciente tiene un peso insuficiente. Entre 23 y 28 tiene un peso normal, de 28 a 31 tiene sobrepeso, y si el número que obtenemos es mayor a 32, refleja que este paciente está en un estado de obesidad. El manejo de personas malnutridas va a duplicar el costo en salud, y en malnutridas no nos referimos solamente a pacientes que estén por debajo del peso normal, sino también a peso normal, ya que tanto las patologías por déficit o como por exceso van a generar costos, tanto para el paciente como para la salud pública, o para la salud particular privada. Lo que vamos a tener como resultado de esta malnutrición son mayor número de internaciones por consecuencias, estadías más prolongadas en estas internaciones, un mayor número de consultas, un mayor requerimiento de cuidados domiciliarios y un aumento en el uso de recursos de salud. Por eso siempre detectar y manejar esta desnutrición o malnutrición va a implicar un ahorro en la salud. Esta malnutrición causa efectos orgánicos muy adversos, tanto estructurales para el organismo como funcionales. Por ejemplo, la disminución de la respuesta inmunológica. Un individuo malnutrido tiene respuesta menor a los daños externos, inclusive hasta tiene una menor respuesta hacia las vacunas que le colocan. Va a tener una disminución en la fuerza muscular, en su densidad ósea. La curación de heridas va a ser mucho más lenta. Puede tener deterioros en la función psicosocial, en la función cognitiva, y también va a haber una disminución en lo que es la recuperación de enfermedades y cirugías, condicionando postoperatorios mucho más extensos y largos. Si analizamos los datos científicos de Argentina obtenidos por la Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, podemos decir que de los adultos mayores de 65 años, un 40% no llega a cubrir la ingesta necesaria de proteínas, que el 99% de nuestros adultos mayores no cubre los requerimientos de vitamina D, que un 60% de los adultos no cubre la ingesta de calcio necesaria, y que un 68% no llega a la ingesta total de calorías necesarias para su mantenimiento. Y dentro de la población general podemos decir que se consume el triple de la recomendación del consumo de azúcar sugerido, y que se consume el doble de la recomendación mínima en lo que es consumo de sal. Recordemos que el mayor consumo de sal condiciona hipertensión, y que los alimentos azucarados juntos con los ultraprocesados están asociados a mayor índices de diabetes tipo 2 y enfermedades crónicas no transmisibles.
¿Qué recomendaciones entonces tenemos para la nutrición clínica e hidratación en geriatría? Las guías ESPEN, que son las guías europeas para la nutrición, nos determinan o sugieren alrededor de 30 calorías por kilogramo por día para los adultos mayores, ajustando sus necesidades a su estado nutricional. Esto quiere decir que si el individuo tiene sobrepeso, esas calorías se van a bajar, y si el individuo está en bajo peso, estas calorías se pueden llegar a suplementar. Los suplementos ofrecidos a una persona mayor con desnutrición o con riesgo de desnutrición deben proporcionar al menos 400 calorías días, y estas calorías deben incluir al menos un 30% de las calorías provenientes de las proteínas. Esto es fundamental, ya que las proteínas tienen un alto valor biológico y son fundamentales para el mantenimiento de la masa muscular y de las funciones normales del organismo. Cuando se ofrece a una persona mayor con desnutrición los suplementos nutricionales orales, se deben continuar durante 1 a 3 meses. Esta eficacia y beneficio va a ser evaluado una vez al mes, y allí se evaluará su posibilidad de continuidad o no. Y cuando se ofrecen a personas mayores estos suplementos, hay que tener en cuenta el sabor, la textura, el tiempo de consumo, y hay que adecuarse fundamentalmente a las necesidades del paciente, a sus gustos y a sus costumbres también. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las recomendaciones nutricionales. Si bien sabemos que las guías ESPEN nos dan un parámetro, vamos a hablar puntualmente sobre los nutrientes críticos. En cuanto a las proteínas, un adulto joven, la recomendación que se brinda es un consumo de 0,8 gramos por kilogramo por día. En el caso de un adulto mayor sano, la recomendación es entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo por día. Ahora bien, si vemos el consumo necesario para un adulto mayor, estamos hablando de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo por día. Esto es importante para tener en cuenta, porque habíamos hablado de que generalmente las ingestas no se cubrían y las necesidades estaban incrementadas. Entonces, para que vayamos visualizando los requerimientos de proteínas, aproximadamente estamos hablando de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo por día. Es decir, tenemos casi un 50% más del requerimiento de un adulto mayor sano, ¿sí? Hay casos especiales, como por ejemplo en hemodiálisis, donde esos incrementos son aún mayores, pero son casos especiales y patológicos que se hacen bajo indicación médica. Con respecto a las proteínas en sí, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿qué cantidad de proteínas vamos a consumir en función de las recomendaciones? ¿Qué calidad de proteínas? Sabemos que las proteínas animales y las vegetales no tienen la misma composición, y esto tiene que ver con la composición aminoácidica. Los aminoácidos son como los ladrillos estructurales que conforman la proteína, y hay ciertos aminoácidos que se denominan esenciales, que solamente pueden ser aportados por la alimentación porque el organismo no los puede fabricar y son imprescindibles. Estos aminoácidos esenciales se encuentran fundamentalmente en las proteínas de origen animal, y solamente se pueden conseguir del reino vegetal haciendo una suplementación. Entonces, esta calidad proteica es fundamental a la hora de proveer a nuestros adultos mayores de una buena nutrición. Otra cuestión importante es la coingestión de nutrientes. Las proteínas no pueden venir solas. Tenemos que proveer una alimentación completa que brinde hidratos de carbono, proteínas y grasa en una forma equilibrada, para que las energías se puedan aportar desde los otros nutrientes y para que las proteínas cumplan su función plástica de elaboración justamente de nuevos tejidos. El momento de la ingesta es importante, ya que tiene que estar acompañada de otros nutrientes, pero a su vez también la alimentación debe ser llevada a cabo en un lugar agradable, en lo posible con compañía, donde el adulto se sienta a gusto, y es importante también la distribución diaria, porque el fraccionamiento de la comida nos va a permitir una mejor absorción de estos nutrientes. Aquí van a observar algunos alimentos fuentes, alimentos naturales, fuentes de proteínas,
y pueden observar que, por ejemplo, 100 gramos de carne, que es un alimento fuente de proteínas, nos aporta 20 gramos, 100 gramos consideremos que es una porción, es un bife relativamente pequeño, como el tamaño de la palma de la mano, aproximadamente. El huevo, que es un alimento proteico también, una unidad nos aporta 6 gramos de proteína, 30 gramos de queso nos aportarían 8 gramos, un vaso pequeño de leche, 4 gramos y medio, o un yogur pequeño igual, 4 gramos. Cuando hablamos de masa ósea, hablábamos de la necesidad de calcio y de vitamina D para mantener esta matriz ósea densa. En adultos mayores, según el Código Alimentario Argentino, estaríamos necesitando de 1000 a 1200 miligramos de calcio por día, en tanto que un adulto joven necesita 800 miligramos. O sea que queda nuevamente en evidencia que este grupo etario tiene recomendaciones incrementadas de este tipo de nutrientes. Algunos aspectos a tener en cuenta con respecto al calcio tiene que ver también con la cantidad de calcio que vamos a aportar por día, con la calidad de este calcio. Los suplementos pueden venir en forma de sales de calcio y algunos tienen mejor tolerancia que otros. Es muy sabido que el carbonato de calcio no suele tener buena tolerancia y que suele generar también constipación. Las fuentes alimentarias del calcio, por ejemplo, aquí tenemos algunos detalles. Un vaso de leche nos aporta 180 miligramos de calcio, queso 200 miligramos de calcio en 30 gramos de producto, o un yogur pequeño 126. Recuerden que habíamos hablado de una recomendación diaria de 1200 miligramos de calcio, o sea que con un vaso de leche estaríamos bastante lejos de las necesidades diarias para un adulto mayor. Y con respecto a la absorción, es muy importante también tener en cuenta la tolerancia del producto y la asociación con otros tipos de alimentos. Con respecto a las recomendaciones de vitamina D, se mantiene una dosis diaria recomendada de 800 a 1200 unidades internacionales. Se considera la vitamina D como un factor protector en lo que son caídas y fracturas, favorece la síntesis de proteínas a nivel muscular, ayuda a mantener la matriz ósea y por supuesto que sirve en lo que es prevención de osteoporosis y osteopenia. En este momento, bueno, hay un debate hay un cuestionamiento con respecto a estas suplementaciones de altas dosis de vitamina D, inclusive se están debatiendo si los medios diagnósticos son los adecuados, y se mencionan que ciertos pacientes con muy altas dosis pueden llegar a tener inclusive más tendencias a caídas. Esto es algo que está en revisión. Siempre la recomendación dietética es llegar a lo que se recomienda en forma diaria, que serían los 800 a 1200 unidades internacionales. Si hablábamos de otras patologías del adulto mayor, habíamos mencionado las asociadas al alto consumo de azúcar y sal. Estas enfermedades crónicas no transmisibles traen muchas complicaciones en el adulto mayor. El azúcar, lo que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud es que cubra menos del 5% de las calorías totales y que la sal sean menos de 5 gramos de sal por día el consumo. Entonces, como para hacer una conclusión de todo lo hablado hasta este momento, podemos decir que a partir de los 50 años vamos a tener necesidades incrementadas tanto de proteína, calcio, como vitamina D, y que deberíamos restringir nuestra ingesta en azúcar y en sodio. Y entonces la pregunta es, ¿cómo me quiero sentir con el paso del tiempo? Como hablamos al principio, la concepción del envejecimiento saludable no solamente es una moda, sino que es una realidad. Nuestros adultos son activos, se sienten jóvenes, se sienten bien, pero para esto necesitan una alimentación completa y balanceada. Aquí les voy a comentar justamente para lograr estos desafíos de nutrición, cuál es la propuesta de Nestlé Health Science. Nestlé Health Science presenta una línea de suplementos que se denominan Boost. Boost es el suplemento nutricional completo de Nestlé, especialmente desarrollado para mayores de 50 años, y ayuda a cubrir las necesidades diarias de todos los nutrientes. ¿Qué aporta Boost de Nestlé? Aporta 26 vitaminas y minerales que complementan la nutrición diaria.
Tiene una combinación exclusiva de proteína, calcio y vitamina D, que van a favorecer tanto la absorción de calcio para los huesos y proteínas para los músculos. Y tiene un equilibrio nutricional porque posee menos sodios que otros suplementos del mercado y posee proteínas de alto valor biológico. BUS viene en distintas presentaciones, tiene presentación en polvo y líquido. Ahora les voy a ir comentando una a una las propuestas. La presentación de BUS polvo sin sabor es un suplemento completo, tiene las proteínas que vienen aportadas a través del suero de la leche y del caseinato de calcio. Es un producto que no posee azúcar agregada, o sea que puede ser utilizado sin ningún problema por pacientes diabéticos, es libre de gluten, no posee aceites vegetales hidrogenados. La sugerencia de consumo de este producto son 3 cucharadas soperas 2 veces por día, puede ser disuelto en agua, en jugos o en comidas. Si ustedes ven aquí, les voy a marcar algunas preparaciones en las cuales se puede utilizar el producto, y como es un producto neutro, no afecta ni el sabor ni la textura del alimento. Es ideal para agregar a preparaciones dulces o saladas. Y este producto aporta por porción 20 gramos de proteínas, 480 miligramos de calcio y 11 microgramos de vitamina D. Viene en 2 presentaciones, una lata pequeña de 370 gramos y una lata más grande de 740 gramos. Esta es otra presentación de BUS polvo, en este caso es sabores. Los sabores vienen en 2 variantes, vainilla y chocolate. Este producto también es libre de gluten y no posee azúcar agregada. Tiene más proteína, más calcio y más vitamina D que otros suplementos del mercado. No posee azúcar agregada y tiene muy buen rendimiento, ya que la sugerencia de consumo son 3 cucharadas soperas en 180 mililitros de leche una vez por día, con lo cual una lata de BUS rinde 11 porciones. El aporte de proteínas de este producto es de 17 gramos por porción, aporta 500 miligramos de calcio y entre 3 y 4 microgramos de vitamina D acorde a la variedad del producto. Si comparamos las proteínas que aporta BUS por porción, hablamos de 20 gramos de proteínas, entre 17 y 20 gramos de proteínas, y pensamos cuántos alimentos necesitaríamos para cubrir esa porción, vemos que BUS, una porción de BUS, equivale a un bife de 100 gramos, a 3 unidades de huevo o a 4 vasos de leche. Si pensamos en un adulto mayor que necesita cubrir este requerimiento, realmente se hace muy difícil pensar que pueda consumir esta cantidad de alimentos. Entonces, por eso es que esta opción, este suplemento, es una muy buena alternativa para suplementar proteínas en un pequeño volumen. Además, BUS es bajo en sodio, las proteínas son de alto valor biológico y recordemos que no tiene azúcar agregada. Si, por ejemplo, en vez de la proteína comparamos el calcio, recordamos que BUS por porción aporta 500 miligramos de calcio. Para llegar a ese valor, si hablamos en queso, tendríamos que hablar de 3 porciones del tamaño de cajitas de fósforo, o 4 yogures pequeños, o 3 vasos grandes de leche. Nuevamente, en el volumen vemos que es muy difícil cubrir estas porciones con la alimentación, y que BUS permite llegar a estos aportes en un volumen más reducido. Y nuevamente recordemos que es bajo en sodio, que sus proteínas son de alto valor biológico y que no posee azúcar agregada. Bueno, recién hablamos sobre la cantidad de nutrientes, y ahora vamos a hablar un poquito sobre la calidad de nutrientes que tienen estos productos. Las proteínas se obtienen de un concentrado de proteína de suero y caseinato de calcio. Como hablamos antes, son proteínas de alto valor biológico porque son de origen animal. Los hidratos de carbono que aporta son maltodextrinas, son hidratos de carbono complejos, que son bien tolerados por personas inclusive con diabetes, ya que tienen una absorción lenta y paulatina.
El calcio se aporta en forma de citrato de calcio, que tiene mejor tolerancia, mejor absorción que un carbonato de calcio, que es otro tipo de sal. Y también tenemos que tener en cuenta que este producto aporta fibras, que son fibras solubles. Fundamentalmente son fructooligosacáridos e inulina. Otro tema también importante es el tema de la calidad proteica. El suero de leche permite, o posee en realidad, una alta digestibilidad y una rápida absorción. Justamente los aminoácidos que lo componen son aminoácidos de cadena ramificada. Este tipo de aminoácidos tienen mejor disponibilidad y más velocidad de absorción. Se denomina ventana metabólica a un periodo post-actividad física, donde el músculo es más sensible de absorber las proteínas y de sintetizar nuevas fibras musculares. Justamente este tipo de aminoácidos favorecen la formación de nuevas fibras musculares y generalmente se suele recomendar post-actividad física, entre los 30 a 40 minutos posteriores a la actividad física, un consumo de alimentos que posean aminoácidos de cadena ramificada. Y BUS es una muy buena opción también para el paciente que realiza actividad física. Si comparamos BUS polvo versus otros suplementos, podemos decir que tiene el doble de cantidad de proteínas, el doble de calcio y hasta 4 veces más vitamina D que otros suplementos de mercado, lo cual contribuye a la salud de músculos y huesos. Contribuye al equilibrio nutricional de una buena alimentación, ya que no posee azúcar agregada y tiene menos sodio. Refuerza la nutrición a través del aporte de 26 vitaminas y minerales, y es más económico porque tiene más rendimientos de porciones. Si vemos la distribución energética, podemos ver que BUS aporta el 34% de proteínas versus otros suplementos del mercado que aportan mucha menor cantidad, por lo cual podemos decir que BUS es hiperproteico. En cuanto al rendimiento, como les comentaba, BUS se disuelve en 3 cucharadas en un vaso de leche. Es decir, que con una lata pequeña tenemos 11 porciones, versus la competencia que pueden rendir entre 5 y 7 porciones por lata. Otra opción de este suplemento es la presentación líquida. La presentación líquida viene en botellitas de 237 mililitros en 2 sabores, sabor chocolate o vainilla. El aporte nutricional de este producto es de 10 gramos de proteínas por porción, 320 miligramos de calcio, 6 microgramos de vitamina D, y es muy bajo en lactosa, con lo cual es bien tolerado por pacientes con esta sintomatología. La sugerencia de consumo en este producto es una botellita por día. Es práctico, viene listo para consumir, es muy fácil de transportar, posee aceites esenciales, también posee proteínas de alto valor biológico y tiene ácidos grasos omega 3 y omega 6. Algunas condiciones especiales que se pueden presentar y que podemos tener la duda de que si BUS se puede aplicar o no, por ejemplo, ¿se pueden consumir por personas con diabetes? Sí, el producto BUS polvo no posee azúcar agregada, así que es una opción para pacientes con diabetes. ¿Es apto para celíacos? Sí. Todos los productos BUS son libres de gluten, inclusive poseen el sello SINTAC y están aprobados por la Asociación Celíaca Argentina. ¿Tiene lactosa? Bueno, allí tenemos 2 opciones. La opción líquida tiene 0,2 gramos de lactosa, con lo cual puede ser utilizada por pacientes con intolerancia a la lactosa, y el producto en polvo, sabores, tiene una cantidad de 4 gramos de lactosa. Se podría probar tolerancia porque no hay un límite mínimo o máximo de lactosa consumida, pero se podría probar tolerancia con una leche deslactosada. Y con respecto a si tiene fibras, sí, BUS aporta fibra soluble, tanto inulina como fructooligosacáridos. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho la atención, estoy a su disposición para preguntas, para consultas, así que bueno, estoy a disposición, y aquí también les estoy dejando mi contacto por cualquier dato adicional que puedan estar necesitando.
Muy bien, Eva, muchas gracias. Invitamos a todos los que quieran o se les haya generado alguna duda, si la quieren escribir en el chat o quieren levantar la mano para pedir la palabra. Eva, si querés dejar de... Ah, estás compartiendo tus datos, perfecto. Porque te iba a decir si querías dejar de compartir la pantalla. Sí, cómo no. Igualmente, si alguno no llegó a copiar los datos y los quiere, nos lo puede solicitar y lo ponemos en contacto con vos. Sí, por No sé supuesto, si... cualquier dato que necesiten, cualquier ampliación sobre la información, estoy a total disposición. Perfecto. Acá nos están diciendo que fuiste muy clara, que muchas gracias. Así que si, no sé si alguien más tiene alguna consulta, quieren aprovechar estos últimos minutos. Recuerden que en el mismo chat van a encontrar el link para responder la encuesta o lo van a estar recibiendo en sus teléfonos. Pero ahora ya está el link en el chat para que puedan ir respondiendo a la encuesta. Es algo muy rápido, les lleva menos de 3 minutos y para nosotros es muy valioso. Y vamos a aprovechar también para recordarles que la próxima invitación a la próxima conferencia es el 5 de agosto para hablar sobre cómo continúa el negocio después de la pandemia. Así que están todos ya más que invitados y las inscripciones también ya están habilitadas en nuestra web o en las invitaciones que están recibiendo vía mail o vía WhatsApp.